Bueno, en esta mañana me gustaría basar la reflexión en el libro de Esther. Y la verdad, me imagino que todos hemos leído el libro de Esther. Es una historia, vamos, como si fuera una película donde podemos ver que hay acción, que hay toques de drama, de intriga y hay incluso sorpresa final, ¿verdad? Los personajes principales son un rey poderoso, una campesina que será convertida en reina, un hombre que cuida de su sobrina huérfana y busca hacer la voluntad de Dios, y un villano. Es como una película, ¿verdad? Y no un villano cualquiera, sino que quiere exterminar a todo un pueblo. El libro de Esther está lleno de cosas sorprendentes, como por ejemplo que no está explícitamente el nombre de Dios, pero se ve su providencia en cada suceso que va ocurriendo desde el principio al fin. Aparece gente común convertida en héroes, mostrando que Dios utiliza a cualquier persona y cualquier hecho para llevar a cabo su plan, a pesar de las circunstancias aparentemente que no sean favorables. Y es que él ya conocía todas las malas acciones que ocurrirían antes de la fundación del mundo, pero él obra en ellas, a través de ellas y a pesar de ellas, de esas circunstancias, aunque sean horribles, pero él va a llevar a cabo su plan. La historia de Esther se enmarca en un pueblo que ha estado oprimido durante muchos años debido a su desobediencia, a su pecado, ¿verdad? Los judíos habían sido llevados por Nabucodonosor, el rey de Babilonia, el mismo rey responsable de destruir los muros de Jerusalén y saquear todo el templo. Y 50 años después, Ciro, el rey de Persa, capturó a Babilonia. O sea, primero son capturados por uno y después por los otros. Justo antes de que Ciro apareciera, Belsasar, el hijo del rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, estaba haciendo una fiesta en su palacio. ¿Y os acordáis qué pasó? De repente aparece una mano que escribe algo en la pared. Sí, vas a morir, vas a morir. En ese momento trajeron al profeta Daniel, que iba a interpretar ese mensaje que por supuesto ya sabemos. Tras la muerte de Belsasar, los persas derrotaron a Babilonia. Entonces Ciro el Grande se convirtió en el líder del imperio más grande de aquel momento. Dios estaba orquestando todo, o sea, aprovechando estas circunstancias también. Él movió el corazón de Ciro para que le permitiera al pueblo judío regresar a casa, aunque muchos de ellos no volvieron, se quedaron. Se habían acostumbrado a ese nuevo hogar y llegaron a estar tan profundamente arraigados allí que a toda la cultura pagana que los rodeaba, que ya no tenían ningún deseo de volver a Jerusalén. Para ellos, allí donde estaban, era su nueva Jerusalén. Pero incluso cuando el pueblo de Dios peca, desobedece, se olvida de sus promesas y de sus cuidados, Dios es fiel y no se olvida de ellos. El libro de Esther comienza presentándonos al nieto de Ciro, Asuero, el rey Jerjes. También es conocido. En la Biblia pone Asuero, pero según los estudiosos es el rey Jerjes, como un rey poderoso y de mucha influencia. Vamos a ir a Esther capítulo 1, versículo 1. Aconteció los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias. O sea, un espacio para aquel momento impresionante de grande. Heródoto, que es un historiador griego que vivió justo después de la derrota del imperio persa, o sea que ya hay escritos sobre esto, escribió que Jerjes fue el más alto y el más apuesto de los reyes persas, y que era ambicioso, despiadado y celoso. Su reino incluía lo que hoy conocemos como Turquía, Irak, Irán, Pakistán, Jordania, Líbano, Israel, Egipto, Sudán, Libia y Arabia. O sea, es un territorio extenso. Pues esto ya, muy poquito después, ya había un historiador que estaba registrando estos hechos. Heródoto registra también que las riquezas del rey Jerjes eran legendarias. El tributo que recibían las naciones, de las que estaban subyugadas alrededor suyo, eran 700 toneladas de oro y de plata. O sea, al año, además,
O sea, cuando lo describe en el primer capítulo del libro de Esther, esas fiestas de 6 meses, o sea, tenía poderío como para poder hacerlo, bueno, con 700 toneladas de oro y de plata, ¿verdad? El libro de Esther, muchísimo, 6 meses de fiesta. Y imaginando pues a los príncipes más importantes, todo. Pues, yo qué sé, todo el día de fiesta, yo creo que se aburrirían también, ¿no? Podemos aprender muchas cosas del libro de Esther, pero hay 3 verdades con las cuales me gustaría centrarnos en esta mañana, en cuanto a la providencia y la soberanía de Dios. Primero, que Dios está obrando incluso cuando las circunstancias son incontrolables. No las podemos controlar, pues Dios está obrando. En segundo lugar, que Dios está obrando incluso cuando la vida es impredecible. Sí, ¿verdad? Estas cosas como que... Y Dios está obrando incluso cuando el pecado parece imparable. El pecado está dañando, pues parece imparable. Pues a pesar de eso, Dios está obrando. Vamos al primer punto, que obra cuando las circunstancias son incontrolables. En la primera escena aparece el rey Asuero dando un banquete de lujo, en el versículo 3. En el 3er año de su reinado, Asuero hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias, para mostrar él las riquezas de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder, por muchos días, 180 días. Ya no lo dice. Este banquete estaba diseñado... estaba diseñado para demostrar a todo el mundo de su poderío, ¿no? Que en verdad era el rey de toda la tierra, era poderoso. Y también era una estrategia política, porque quería convencerlos para invadir al territorio griego. Después de estos días de festejo, Jerjes abrió las puertas del palacio para incluir a todos los demás a la fiesta. O sea, ¿cuántas personas más se añadirían, ¿no? Y en el versículo 5 nos dice que cumplidos estos días, hizo el rey otro banquete, pero de 7 días en esta ocasión, en el patio del huerto del Palacio Real, a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. O sea, todo el pueblo estaba allí celebrando 7 días más. Pero el último día de la fiesta, bien sabemos que la lió, y decide el rey exhibir a su reina simplemente llevando una corona, o sea, completamente desnuda. Solo llevando una corona. Pues eso es lo que dice. Eso es lo que dice. Por eso se puede llegar a medio entender que la reina no quisiera hacerlo, ¿no? Y además, en el último día de la fiesta, imaginaros, estarían bebidos, yo qué sé, el desmadre que había allí, ¿no? Y la reina, pues, tenía su dignidad. Dijo, no, por aquí no paso, ¿no? A pesar de las consecuencias que veremos más adelante. En el versículo 12, la reina Vasti no quiso compadecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos. No quiso. Esto hizo que el rey se llenara de ira y por consejo de los gobernadores y príncipes que estaban allí presentes, dijeron que esta mujer tendría que dejar de ser reina. Y si esto fue llamativo, el motivo por el que dejó de ser reina, pues más lo fue el modo en que buscaron a la nueva reina, ¿no? Tras los fracasos bélicos, o sea, intentaron gobernar invadir Grecia y no les salió bien. Pues tras los fracasos bélicos, en el capítulo 2 podemos leer la propuesta de buscar en todo el imperio mujeres vírgenes y la que más le gustase, pues ella sería la reina. Y aquí aparecen 2 protagonistas de nuestra historia, ¿verdad? Que son Mardoqueo y Esther, que como bien sabemos será escogida la reina entre miles de mujeres que se presentan. Pero ¿quién se hubiese podido pensar? Porque en aquel momento no se escogía una reina así de esa manera, pues cogían de las casas más importantes, ¿no? Entonces, ¿quién se hubiese imaginado que en aquel momento se había una judía huérfana, y que no era de las casas más importantes del lugar? ¿Quién sino Dios pudo controlar eso?
Ahí está, como hemos dicho, está orquestando todo, está poniendo todos los detalles y todas las cosas en su sitio. Esto se escapa del control del tío, de Mardoqueo, de la sobrina y de las cientos de mujeres que se presentaron para ser reinas. De hecho, si piensas por un momento, gran parte de nuestra vida está completamente fuera de control. No controlamos muchas cosas. No controlamos qué va a pasar cuando salgamos de aquí. No controlamos. Pero Él, para Dios, sí que está bajo su control. No importa cuán débil o inoportuno sea el escenario de nuestra vida. Ningún hecho, esto a mí me fascina, ningún hecho pasa desapercibido por Dios. Todo está bajo su control o bajo su supervisión, todo. A veces no lo entendemos, ¿no? Pero está ahí, está ahí. Dios está manejando cada escena para cumplir su propósito en nuestras vidas. Cualquier cosa. Y la vida de Esther es un ejemplo más que evidente. Dios está obrando incluso cuando las cosas son incontrolables. Una niña que se queda huérfana, no se va al país, que se queda ahí, no vuelve a Jerusalén, se queda con el reinado persa. Y además esta niña Esther será la reina que influirá para rescatar al pueblo de Dios. ¿Quién lo iba a pensar en aquel momento, verdad? Pues Dios está obrando incluso cuando la vida es impredecible. Hemos hablado un poquito de la reina Esther, quien se ganó el favor de todos en el palacio. Y ahora me gustaría hablar un poquito de su tío Mardoqueo. Aparentemente un extranjero, otra vez, algo sorprendente, que es promovido para trabajar dentro de la administración, dentro del palacio. Pero, como bien sabemos, es condenado a muerte por nuestro villano, por Amán. ¿Y cómo da la vuelta a la cosa, ¿no? Él no se arrodilla, no quiere arrodillarse delante de él. Se lamenta fuera del palacio en Cilicia porque Amán quiere exterminar a todo su pueblo. Pero luego se da la vuelta a las cosas y es alabado por el rey. Es recompensado porque salvó en una ocasión al rey. No vamos a hablar de toda la historia de Esther porque la hemos leído. Si no, pues vamos recordando en casa, luego leyendo la historia. Dios está trabajando incluso cuando la vida parece impredecible. Las disputas entre Amán y Mardoqueo vienen de muchísimo más atrás, no era una cosa reciente, ya que Amán era descendiente de Agag y Mardoqueo era del linaje del rey Saúl. Esa es la historia de una nación derrotada, de un rey ejecutado, una familia depuesta y un orgullo nacional herido que llevaron a Amán a odiar tanto a los judíos y querer exterminarlos con su edicto. O sea, es una cosa que viene desde el rey Saúl, mucho más atrás, dos familias enfrentadas, ¿no? Como fueron humilladas, pues ese odio que tenía Amán hacia los judíos viene desde generaciones pasadas. Y Mardoqueo quería matarlo en una horca. Todo parecía imprevisible, pero de una manera divina se le da la vuelta porque Dios está obrando, que es nuestro tercer punto, incluso cuando el pecado parece imparable. Mardoqueo se podía haber arrodillado, ¿mal? Y así, pues mira, lo hago y evito un problema. Se podía haber callado, no haber dicho nada. No tenía que haber dicho que era judío, igual que cuando le avisó a su sobrina al principio, por ahora no digas que tú eras judía, al principio, luego sí lo dijo, ¿no? Pero podía haber hecho así de esa manera, pero no. Actuó sabiendo quién era y recordando que Dios es fiel a sus promesas. Esther se podría haber callado también, ella vive en palacio, y el rey, el edicto de Amán, de cuando querían exterminar a todo el pueblo judío. Esther también se podía haber callado. Yo estoy aquí en el palacio, soy la reina, a mí eso no me puede afectar. Seguro que el rey pues me protege, pero también decidió actuar por un bien mayor, aunque corriera peligro su vida. Bien sabía que el edicto de Amán no podía ser revocado porque había sido sellado por el rey. La horca que tenía eran 7 pisos de altura, o sea, era altísimo. Las cosas parecían de ir de mal en peor, pero Dios estaba obrando. Aunque seas el rey, aunque seas el segundo del reino, como Amán, aunque seas una campesina, nadie puede escapar del plan que tiene Dios para nuestra vida. Y es por eso que estamos aquí. Dices, es que somos poquitos. Bueno, pero es que Dios ya contaba con eso, que íbamos a ser poquitos hoy.
y no estás aquí, ¿dónde ibas a estar si no? Dios pretendía que cada uno de nosotros hoy estuviéramos aquí. Ese era su plan. Porque Él quiere utilizarnos para llevar y salvar a la humanidad. Y estamos aquí por eso. Él quiere utilizarnos. Tanto Mardoqueo como Esther se prepararon buscando a Dios. También lo hizo el pueblo, porque el edicto llegó a cada rincón del reino. En el versículo 13 del capítulo 14 dice que fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes, ancianos, niños y mujeres en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y que se apoderaran de sus bienes. Entonces, el correo en aquel momento no era como hoy, pero era efectivo, o sea, llegaba. Ahora no recuerdo la exactitud, la distancia, pero cada cierta distancia había un caballo, un jinete, que llevaba la carta de un lugar a otro. Y así se repartían hasta cualquier... En los historiadores hablan de eso también, como en aquel momento que llegaba con seguridad todas las cartas. Se informa por todo el reino que se preparen para ese día que va a haber matanza. Y se volvieron a Dios, una vez más, el pueblo se arrepiente, se vuelve a Dios, ora, ayuna por 3 días. ¿Cómo nos preparamos nosotros para llevar a cabo el plan de Dios? El jueves hay una reunión, ¿no?, que vais a invitar, me ha parecido escuchar algo especial. ¿Cómo nos estamos preparando para ese momento? Porque no lo podemos hacer de cualquier manera. Busca a Dios, pide perdón, pasa tiempo con Dios, reconcíliate, arregla las cosas. ¿Qué te dice Dios con respecto a eso que te preocupa tanto? ¿Qué te duele? ¿Qué dolor tenemos en nuestra vida, no? Pensamos que puede haber pecado en nosotros. ¿Qué hay? ¿Hay rencor? ¿Qué es lo que está mostrando al Señor? ¿Qué es lo que hay que estorbar en nuestra vida para no llevar a cabo los planes de Dios? Dios tiene un propósito para nosotros, para su pueblo. Y hemos hablado un poquito de Esther, de Mardoqueo, y ahora nos toca hablar de nuestro villano, Amán. Es un personaje egocéntrico, idólatra, narcisista, malvado, retorcido, o sea, las cosas, no sé, era un hombre malo, era malvado, era muy malo. Cuando Amán camina por el palacio, todos se inclinaban ante él, pero Mardoqueo ni siquiera se levantó donde estaba sentado. Y con ese hecho, Amán se siente insultado, o sea, deshonrado, ¿no? Es el primer ministro y tú no te vas a levantar delante de mí, no me vas a hacer la reverencia que me merezco. Y esta fue la gota que colmó el vaso para Amán y su odio hacia los judíos. Se entera de que Mardoqueo es judío y dice, aquí voy a empezar yo mi plan. En el capítulo 4 nos dice que después de ese hecho se contuvo su ira en ese momento y se fue a su casa y mandó a llamar a sus amigos, a su mujer, y empezó a contarle todas las riquezas que él tenía, la multitud de hijos, todas las veces que el rey la había engrandecido y la había honrado sobre príncipes y siervos. Estaba tan absorto en sí mismo, en lo que yo soy, en lo que yo tengo, mira quién soy yo, lo importante que soy, que era capaz de ver más allá de sus pensamientos, y a pesar de tenerlo todo, ¿qué le podía faltar? ¿Qué quería? Pues no era feliz, tenía el 99% de cosas, pero no era feliz. En el versículo 4:13 nos dice, pero nada de esto, o sea, ni la mujer, ni el poder, ni las riquezas, ni los hijos, ni todas las veces que el rey lo había honrado, nada de esto es importante, esto no lo quiero, si no puedo ver a Mardoqueo muerto. Imaginaros, ¿vale? Sí, ¿no? Y qué ceguera también. Mira, ya me he cogido unas monedas, pero no pasa nada. Voy a coger 2 cachitos de papel. Si yo me pongo estos 2 trocitos y hago así, yo puedo ver perfectamente todo lo que me pasa aquí alrededor mío, yo puedo verlo todo. Pero si esto yo me lo acerco a mis ojos, apenas puedo ver nada. No puedo. Veo un poquito, si me miro para abajo, veo las sillas, pero no veo casi nada.
No veo casi nada. ¿Hay algo pequeño o grande que bloquea nuestra visión? ¿Hay algo que deseas, bueno o malo, o que te has acercado tanto a tu corazón que no puedes ver nada más que eso? Puede ser una envidia, un chisme, un pensamientos, rencillas, algo. Lo has puesto ahí delante, muy cerquita de tu corazón o aquí delante, que no hay más espacio para ver más allá. Puede que nos hubiese gustado ser otro protagonista, pero a veces nos parece que nos parecemos a Amán, poniendo por delante nuestro yo, nuestras cosas, nuestros problemas, nuestro dolor, y no vemos más allá de lo que tenemos. Muchas veces nuestra persona favorita para complacer somos nosotros mismos. Nuestros temas de conversación favoritos es quiénes somos o cómo nos sentimos o lo bien o lo mal que estamos. Pero muchas veces el mayor impedimento en nuestro crecimiento somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos. Y en esta mañana pues me gustaría, el deseo para mí y para vosotros es que Dios quite esas cosas, esas pequeñas cosas que no nos dejan ver más allá. No podemos borrar las promesas de Dios. El plan de Dios no se va a dejar, se va a llevar a cabo. O sea, conmigo o sin mí, con vosotros o sin vosotros. El plan de Dios se va a llevar a cabo. Mardoqueo, al enterarse del plan del exterminio de los judíos, reta a la reina Esther: mira, Dios lo va a hacer. ¿Lo va a hacer contigo o lo va a hacer sin ti? Es muy fuerte, ¿vale? Dice en el capítulo 4 también: no pienses que estando en el palacio del rey, solo tú escaparás entre todos los judíos. Porque si permaneces callada en este tiempo, alivio y liberación vendrá de otro lugar para los judíos. Pero tú y la casa de tu padre perecerán. ¿Quién sabe si para una ocasión como esta habrás llegado a ser reina? Está claro. Tú puedes hacer lo que quieras, Esther, reina Esther, puedes hacer lo que quieras, pero Dios va a cumplir y va a cuidar a su pueblo. Atente a las consecuencias de negar de esa manera al Señor, ¿no? Mardoqueo está diciendo que él ha decidido poner su confianza en las manos de Dios. No sabe lo que Dios está planeando, o sea, está muy negro, porque van a matar a los judíos, o sea, le van a matar a él en una horca, pero ha decidido mantenerse firme a su fe y firme a la providencia y a la protección de Dios. No podemos evadir nuestras responsabilidades delante de Dios, al igual que la reina Esther la puso como reina en Persia para salvar a su pueblo. Dios te ha puesto donde estás para llevar a cabo su misión. Y eso puede llevar a retos, riesgos, que nos expongamos a cosas difíciles, que nos podamos mostrar vulnerables. Puede mostrar quién eres en realidad, quién eres en Cristo, aunque los demás no lo vean. Y mientras leía el libro de Esther, encontré una ilustración que me encantó. Dios mueve ficha en el tablero de la vida, y tanto mueve un peón, como mueve una reina, como mueve un caballo, para darle jaque mate al pecado. Bonito, ¿verdad? Nos mueve a todos en su juego, ¿no? No es un juego, ¿no? Pero nos mueve a todos, seamos la figura que seamos, para llevar a cabo su plan y darle jaque mate al pecado. Las piezas del tablero son movidas con tal exactitud como precisión divina, y van sucediendo las cosas, muchas veces no las entendemos, pero Dios está obrando, haciendo que todo encaje perfectamente. Una mujer judía escogida entre miles, un rey que una noche no pudo dormir, le dieron, ¿verdad?, un sirviente que abre justo la página indicada en el libro de las memorias del reino, y ahí habla de Mardoqueo. Una reina que se demora en hacer su petición hasta el segundo banquete para salvar a su pueblo. Un hombre que salva la vida del rey, pero que no es recompensado hasta mucho después, todo justo en su momento. Un hombre en la cima de su mundo que ahora conduce un caballo como un sirviente a través de la plaza pública en que se sienta su enemigo mortal.
No sé si acordáis de esta escena, pero cuando prepara el segundo banquete... Bueno, pero antes de eso le dice el rey, ¿cómo honrarías tú a un hombre que ha servido al rey? Pensándose que era Amán, empecé, pues yo haría esto, lo vestiría con las mejores ropas, haría un paseo en caballo, lo subiría delante de todo el mundo como algo muy poderoso. Y si pensando que se lo iban a hacer a él mismo se lo tiene que hacer a Mardoqueo. Imaginaros cómo la vuelta, qué ridículo se sentiría, ¿no? En ese momento. Y un día que iba a ser una matanza, se convierte en una fiesta nacional. Cómo cambia todo, ¿verdad? Solo Dios puede arreglar todos los detalles. Nada de lo que sucede en el libro fue por casualidad, sino que cada hecho pertenece al plan de Dios, igual que cada hecho que vamos viendo en nuestra vida pertenece al plan de Dios. Os invito a que leáis nuevamente el libro de Esther y podáis ver cada detalle, cada historia, cada cosa, porque Dios tiene, el control en la vida de Esther, de Mardoqueo, y tiene control de la vida de sus hijos. Todos participamos en el plan de Dios y somos conscientes de esta realidad. Todos estamos en ese plan. ¿Sabes? Que Dios nos quiere usar y busca que estemos dispuestos. No concentrado en algo pequeñito que no nos deja ver, sino centrado en Él, en su palabra y en su propósito. ¿Te estás preparando de la mejor manera para que Dios nos use, te use, me use? ¿Vas a ser responsable con lo que Dios ha puesto en tus manos? ¿Qué pensáis que ha puesto Dios en vuestras manos? Como mínimo, ha puesto la iglesia de Algeciras en vuestras manos, para que sirvamos allí. ¿Vas a ser responsable con eso? ¿Con tu hermano de al lado, de atrás? ¿Con tus vecinos, tu trabajo, la ciudad de Algeciras? Alguien escribió que Esther pasó de convertirse en una reina de belleza, de ganar un concurso de belleza por ser la más guapa, a convertirse en una hija de Dios. De ser un símbolo sexual a una intercesora apasionada, de vivir ajetreada la vida de un harén, a involucrarse en la aventura de alto riesgo, de hablar e identificarse como pueblo de Dios. Ella necesitaba empezar a vivir así y Dios también merecía recibir esa confianza. Así que, aunque las cosas a nuestro alrededor hagan mucho ruido, estén fuera de nuestro control, nos cieguen, escucha y obedece a Dios, confía en la voz de Dios, porque Dios está obrando incluso cuando las circunstancias son incontrolables, Dios está obrando incluso cuando la vida es impredecible y Dios está obrando incluso cuando el pecado parece imparable. Dios está obrando. Amén.